Hoy cumpliría 87 años el expresidente de la democracia recuperada en el 83, el doctor Raúl Alfonsín, y en virtud de eso queríamos hacer algún homenaje o tomar contacto con alguien que lo conoció al doctor Alfonsín y participó en las buenas y en las malas de su gestión y de gran parte de su vida política, y por eso nos contactamos con el expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, con Leopoldo Moro. ¿Qué tal, Leopoldo? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, y bueno, recurrimos a vos para tener, digamos, una reflexión en este cumpleaños de Alfonsín, que sería el cumpleaños 87 del doctor Alfonsín, pero más que nada para de alguna manera siempre mantener el recuerdo de lo que fue su gobierno en las épocas muy difíciles de este país, como fue la reconquista de la democracia. Bueno, vos viste que la historia, por lo menos es lo que yo creo, la hacen los pueblos y no los hombres, pero también no es menos cierto que hay hombres o mujeres que interpretan esos momentos significativos, o por lo menos se transforman en símbolo de esas circunstancias. Y sin lugar a dudas Alfonsín es uno de ellos, porque yo creo que ha quedado para siempre sellado no solamente en la memoria colectiva de los argentinos, sino en el mundo entero como el padre de la democracia. Así es. Esto no significa que Alfonsín él solo recuperó la democracia, pero sí, de alguna manera, tuvo la responsabilidad de administrar el deseo, el esfuerzo, las luchas que el pueblo argentino invirtió para llegar a estabilizar definitivamente la democracia en Argentina. Y creo que con sus más y con sus menos, con sus aciertos y con sus errores, lo administró bien, porque efectivamente logró crear las condiciones y las bases como para que la democracia se estabilizara definitivamente en nuestra patria. Alfonsín, a lo largo de estos años, además fue un hombre muy comprometido, digamos, no fue un político que llegó por el marketing, sino que tuvo una trayectoria que, si querés, cumplió con todos los pasos propios del cursus honorum de la política. Fue concejal en Chascomús, fue legislador provincial, fue diputado nacional, fue presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, que, como él siempre decía, y también muchos de nosotros que tuvimos el honor de pasar por allí, tal vez ha sido el cargo más importante que le ha tocado ocupar en su vida. Y bueno, fue presidente de la Nación. Todo eso tiene que ver con un compromiso y con una lucha constante, en la que muchas veces sacrificó su vida personal, su vida familiar. Como a todos nosotros también le tocó vivir momentos muy complejos, dictaduras militares, nunca aflojó, siempre tenía como consigna además aquello de que el único pez muerto es el que no nada contra la corriente. Y yo ayer pensaba, ¿no?, que es paradójico. Alfonsín nace en el año 27, Así es. Cuando todavía estaba en pleno auge el irigoyenismo. Obviamente él no conoció a Irigoyen, pero yo creo que muchos años después, en un contexto histórico diferente, lo imitó. Lo doloroso de esta etapa que estamos atravesando es que hoy no hay muchos dirigentes con la vocación de imitarlo a Irigoyen y a Raúl Alfonsín. Bueno, él de alguna forma supo mantener, digo, fue el último, tal vez el último gran líder, bueno, seguramente no, seguro que fue el último gran líder que tuvo el radicalismo como partido político, y que fue tal vez quien garantizó dentro del radicalismo muchas situaciones de debates permanentes y de un partido político muy movilizado a través de discusiones y de formación, cuestión que después el Partido Radical fue perdiendo, ¿no? Lentamente fue perdiendo. Y me parece que eso es uno de los problemas principales que tiene el radicalismo de hoy. ¿Cómo lo ves vos? No, definitivamente, no hay duda de que
el radicalismo ha ido perdiendo esos espacios de debate y por esa razón el radicalismo también ha ido perdiendo espacio en la política argentina, porque no hay política si no hay debate. Si no hay debate se muere la política, y termina siendo reemplazada por la especulación, por el marketing, por el individualismo. La política, por definición, es una actividad colectiva. Y bueno, es cierto, la desaparición física de Alfonsín tuvo en ese sentido también un impacto muy negativo. Yo siempre imagino que si Alfonsín hubiera estado vivo en estos tiempos que vivió el país, sobre todo en estos últimos 10 años, seguramente no hubieran ocurrido cosas que ocurrieron en cuanto a la deformación de la identidad partidaria, porque él no lo hubiera permitido, o por lo menos si hubiera escuchado su voz, seguramente tratando de sostener esa identidad radical. El partido no hubiera ejercitado un oposicionismo cerril que muchas veces lo lleva a acompañar posiciones de centro derecha. El radicalismo, él lo decía permanentemente, no es un partido que ha nacido o se ha desenvuelto en la historia argentina para ser un partido de centro derecha. Así que bueno, también en ese sentido la presencia de Alfonsín era un acicate permanente para el debate político, para la discusión. Fíjate que también a él le tocó, como a muchos grandes hombres de la historia, atravesar algún momento de incomprensión y hasta de rechazo de sus propios correligionarios. Sobre todo hacia finales de su gobierno y sobre todo y particularmente en la década del 90. Había muchos que lo negaban también, es cierto. Sí, muchísimos. Todavía está dando vuelta aquella famosa frase de algunos de los dirigentes que hoy aparecen como tales, mandándolo a plantar rabanitos a Chascomús, o incluso hubo quienes hasta llegaron a romper el bloque de senadores cuando él ingresó, disconformes con su presencia en el Senado. Y hoy presiden el bloque de senadores de la UCR, toda una paradoja, pero bueno, lo cierto es que la presencia de Alfonsín nunca pasaba inadvertida, no pasó inadvertida en la historia política de la Argentina, por supuesto mucho menos podía pasar inadvertida en la historia política del radicalismo, ¿no? Es cierto. Leopoldo, te cambio de tema y nos vamos un segundito a Chile. Una nueva asunción de Michelle Bachelet en la presidencia de Chile, y eso seguro que va a tener una repercusión en la región. Y bueno, me gustaría tener una opinión tuya, que además sos un estudioso justamente de temas regionales. Bueno, yo creo que se ha generado una expectativa enorme hacia el interior de Chile, en primer lugar, y por supuesto en la región. Hacia el interior de Chile porque hay muchas reformas que quedaron pendientes. El proceso de retorno a la democracia en Chile fue muy particular, muy peculiar, profundamente tutelado y condicionado, no solamente por el poder militar que ha dejado como herencia una constitución que todavía no se ha reformado, sino también por la enorme influencia que tuvieron los Chicago Boys durante toda la década del 80 y del 90 en Chile, y que se ha prolongado hasta el día de hoy. Allí hay una expectativa por cambios en el régimen educacional, que son los más visibles, los que más conocemos, gracias a las enormes movilizaciones del movimiento estudiantil, pero también hay necesidad de hacer cambios en el régimen de salud pública y sobre todo y particularmente en el régimen de jubilaciones y pensiones. Chile sigue teniendo un sistema de capitalización privada que es un símil del que tuvimos acá durante muchos años a través del llamado de las llamadas AFJP. Esto significa que tiene uno de los peores
regímenes de cobertura previsional del mundo, apenas y con mucho esfuerzo, creo que ronda el 40% de la cobertura del régimen de previsión social o del régimen de jubilaciones y pensiones. Y la llegada de Bachelet está vinculada a esas expectativas. Y en el plano regional, bueno, porque todos aspiramos a un Chile más activo en el ámbito del Mercosur, del UNASUR, de la CELAC. Chile es de alguna manera el pivote de la denominada Alianza del Pacífico. Uno pretende un mayor grado de integración, por eso es muy importante. Estaba leyendo que la presidenta de la Argentina y Bachelet estuvieron en este tramo informal de conversaciones que tuvieron entre ayer y hoy, profundizando la discusión sobre los pasos cordilleranos entre Argentina y Chile, sobre todo en materia de transporte ferroviario. Yo creo que eso tiene un gran significado, así que hay una gran expectativa y Bachelet va a tener que llevar adelante esas reformas. Cuenta ahora con un nuevo espacio político, la concertación. Ya no es ni siquiera, ya no se denomina como tal, incluso se llama nueva mayoría porque se incorporaron otros sectores, entre ellos el Partido Comunista Chileno, que tiene precisamente entre sus líderes a los líderes del movimiento estudiantil, Camila Vallejos y tantos otros. Y bueno, estamos todos con una gran esperanza de que además el denominado progresismo pueda demostrar que es una herramienta apta para producir esos cambios. En Chile no es que no cambió nada, cambió y mucho porque hoy se vive la democracia, pero también no es menos cierto que hasta aquí, después de muchos años de democracia, lo que no se modificó es el régimen económico-social y hay enormes inequidades. Es uno de los países más inequitativos de la región. La propia presidenta Bachelet ayer en su discurso inaugural en la plaza lo dijo cuando señaló que su gobierno no va a trabajar para mejorar las estadísticas de la macroeconomía, sino para mejorar la calidad de vida de su pueblo. Porque efectivamente Chile, que muchas veces es tomado como ejemplo por los sectores más reaccionarios, es tomado como ejemplo porque las estadísticas macroeconómicas siempre son las del mejor alumno en materia de inflación, inversión, etcétera. Ahora, las estadísticas sociales de Chile son las peores de la región. Entonces, bueno, ahí hay una gran expectativa de cambio que es necesario satisfacer, porque uno de los problemas que está teniendo Chile es que la insatisfacción por esas reformas pendientes ha producido una gran apatía respecto a la política. Incluso vos recordás que en esta elección que hubo doble vuelta, hubo un altísimo, pero altísimo porcentaje de abstenciones. Exactamente. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema y esperamos naturalmente que Bachelet y este espacio político sean capaces de llevar adelante esa transformación. Exactamente. Bueno, un día vamos a hablar más detalladamente, posiblemente de dos cuestiones que son muy importantes y que, bueno, por lo menos a mi criterio los veo un poco desgastados últimamente, que es el tema Mercosur y UNASUR, como, digamos, como necesidad de reactivarlos un poco más, me da la sensación, ¿no? Que tuvieron un buen momento hace un tiempito, pero me parece que están más bajos ahora, por la realidad de cada país también, ¿no? Leopoldo, ahora bajando un poquito a la actividad diaria, digamos, de tu agenda, digamos. Sé que vas a tomaste contacto con industriales del Gran Buenos Aires sobre todo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, en estos últimos tiempos hemos estado recorriendo un poco las sedes de las uniones industriales estuvimos en Quilmes, estuvimos ayer en Avellaneda, estamos con una reunión pendiente con la Unión Industrial de Moreno,
estuvimos con los directivos del Fogaba, bueno, pero y no solamente con industriales, también estamos tomando contacto con sectores del movimiento obrero. Yo estoy profundamente convencido de que hay que consolidar una alianza muy fuerte entre la política, la producción y el trabajo. Además me parece que debemos soñar con un país industrial, soberano y solidario. Y creo que tenemos que ir y en una etapa como esta, que por lo menos para mí no es electoral, y que por lo tanto permite sentarse con más tranquilidad y con menos ruido en el medio, creo que tenemos que intercambiar mucha información, mucha reflexión, para no permitir que nos pongan un árbol adelante que nos vuelva a tapar el bosque. Los argentinos en estos 30 años de democracia hemos avanzado y mucho en materia de derechos sociales, derechos políticos, derechos humanos, derechos económicos, pero bueno, todos sabemos que todavía nos falta seguir creciendo. Creo que en la etapa de Alfonsín garantizamos democracia para siempre, porque Alfonsín nos sacó de una sociedad autoritaria y nos depositó en una sociedad democrática, y creo que en la etapa que se abrió en el 2003 salimos del atraso al que nos condenó el neoliberalismo en las dictaduras militares o en el menemato, y hemos ido hacia una sociedad con inclusión, pero efectivamente la tarea no está concluida, ni mucho menos. La puja por la distribución del ingreso instala una tensión permanente entre la democracia y las corporaciones, o los grupos de poder, o los factores de poder. Yo creo que la Argentina es un país que por sus recursos naturales tiene un potencial extraordinario. Somos uno de los reservorios más grandes del mundo en materia de agua dulce. Tenemos una enorme riqueza minera con litio incluido. Bueno, a través o mediante Vaca Muerta hemos vuelto a posicionarnos no como un país petrolero, que no lo somos, pero sí con un país con petróleo y con mucho gas sobre todo. Seguimos siendo una reserva alimentaria muy importante, y todo eso es una gran oportunidad, pero también un gran riesgo. Es una gran oportunidad para las futuras generaciones si somos capaces de administrar esas riquezas con inteligencia y con sentido nacional, pero también es un gran riesgo porque esas riquezas son una fuerte tentación para los grupos de poder que todavía pretenden desde actitudes coloniales gobernar el mundo. Y por lo tanto tenemos que articular un gran espacio de carácter nacional, popular, democrático y progresista que sea capaz de defender esos recursos y maximizarlos. Entonces creo que en eso hay que trabajar. Creo que eso no es una tarea solamente para fuerzas políticas populares. Me parece que en eso hay que incluir los sectores que naturalmente deben de estar interesados también en ese proyecto de país. Y bueno, esto incluye a los sectores productivos, a los sectores empresarios y a los sectores del trabajo, ¿no? Perfecto. Bueno, Leopoldo, hemos hecho un repasito desde un recordatorio justo, como siempre, al doctor Alfonsín, pasando por temas internacionales con lo de Bachelet y los temas de los industriales locales. Así que te agradecemos estos minutos que nos concediste y bueno, en algún momento te molestaremos de nuevo para ir analizando algunos temas de la realidad. Bueno, cómo no, con todo gusto, y gracias por la llamada y sobre todo por el recordatorio para Alfonsín, que lo tiene más que merecido. Muy bien, gracias, Leopoldo. Gracias. Buenos días. Muy bien, fue Leopoldo Moró, expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, una de las personas más vinculadas al expresidente Raúl Alfonsín en las buenas y en las malas, porque hay que descartar sobre todo la última parte. Moró estuvo siempre muy fuerte y muy pegado a Alfonsín en las malas del expresidente, y eso es lo que destaca muchas veces a las personas y a los dirigentes políticos.